Señor nos continúe bendiciendo. Damos gracias al Señor porque nos permite congregarnos, nos permite reunirnos para adorarle, para exaltarle, sobre todo para venir ante Él y darle gracias. Yo creo que todos tenemos que darle gracias, ¿no? No solamente por la semana que empieza, muchos dicen, ¿no? Por la semana que termina, ¿no? Pero en verdad que es el principio, el primer día de la semana, ¿no? Podemos darle gracias al Señor por otra semana que empieza, porque ya estamos acostumbrados al fin de semana. Yo creo que es el principio de la semana. Si usted va al calendario, ¿cuál es el primer día? El domingo, ¿verdad? Entonces, lo importante es darle gracias al Señor porque terminó una semana y ahora empezamos otra semana. Y esta semana queremos, ¿verdad? Y tenemos que proponernos en nuestro corazón siempre vivir para el Señor, agradándole primeramente a Dios, con nuestros hechos, ¿ya? Con nuestras obras y sobre todo con el testimonio de uno mismo, pero sobre todo predicando a Jesucristo en nuestras vidas. Y pues, sin más preámbulo, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Juan 5:13. Ya este día concluyendo con esta serie, ¿ya? Casi nos tomamos 6 meses en llevar lo que es el verdadero arrepentimiento desde el principio cuando empezamos. Entonces no es el tiempo de uno, siempre es el tiempo del Señor, que a lo mejor te diga un día después otra vez puede que lo veamos, ¿verdad? Entonces, pero siempre lo primordial, el Señor nos va enseñando su palabra. Y al principio cuando estábamos en la apertura del servicio, ¿no? Dice el hermano que acababa de abrir el servicio, enséñanos tu verdad, que el Señor nos hable de su verdad. Y claro, si hablamos de Jesucristo y de su palabra, Él es la verdad. Pero si vamos a hablar de otra cosa, entonces no estamos hablando la verdad, pero tampoco vamos a dar media verdad. Acuérdense, el diablo sabe las escrituras y dice la palabra, pero no le dice toda la verdad, le dice una media verdad. Entonces hay que siempre tratar, ¿verdad? Esto va para los que estamos oyendo, siempre de darle la palabra de Jesucristo, la palabra del Señor, la palabra que es verdadera, la que no es del hombre, que sí vamos a hablarla con entendimiento, hermanos. Eso sí aclaramos siempre. Vamos a expresar la palabra con entendimiento. Por eso el Señor nos ha dado entendimiento. ¿Ya? Y vamos a empezar así. ¿Lo tienen? Amén. Señor, gracias te damos por esta hermosa tarde ya, que podemos acercarnos ante tu presencia, mi Dios. Y Señor, háblanos, Señor. Señor, gracias por mostrarnos tu verdad, Señor, por mostrarte a nuestras vidas, Señor, y saber que tú, Jesucristo, eres el Hijo de Dios. Gracias que viniste a dar tu vida por nosotros para, Señor, nosotros poder tener salvación en este día, mi Dios, para poder ser redimidos, Padre amado, Señor, y estar delante de la presencia del Señor, nuestro Dios, para darles agradecimiento, y no hay cómo pagarle, Señor, por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Gracias. Queremos conocer ese conocimiento de la vida que eres tú, mi Jesús. Gracias te damos, Padre amado, Señor, y que sea siempre tu palabra hablándonos a nuestro corazón, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos enseñas la palabra del Señor. Tú eres el que nos enseñas tu palabra, Padre amado, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Lo tenemos, 1 de Juan 5:13. Ahí por título dice el conocimiento de la vida eterna. Dice el conocimiento. ¿Cómo usted va a conocer ese conocimiento de la vida eterna? ¿Cómo o qué entendemos por vida eterna? El hombre ahorita es mortal. Y vamos a morir algún día. Muchos, como decía, no nos gusta que digan, vamos a morirnos. Pues naciste, ¿no? El ciclo de tu vida, cuando termina, no lo sé, solo Dios lo sabe. Pero, ¿qué nos espera? A morir un día. Y estoy hablando de morir ya físicamente, ¿no?
Porque los que hemos nacido de nuevo hemos muerto a nuestras pasiones, ¿verdad? Hemos muerto a nuestros deseos, o creo que vamos muriendo mucho, ¿no? Que nos cuesta a veces. Eso es lo que tenemos que morir diariamente, a nuestros deseos y a nuestras pasiones. Pero un día vamos a morir para poder estar realmente en el Espíritu, en la presencia de Dios. Y poderle entregar las cuentas, hermano. ¿Cómo la ve? Que vamos a estar en la presencia. Lo primero que nos va a pedir la cuenta del Señor es: ¿cómo hiciste con tu familia? ¿La guiaste a los caminos del Señor? ¿La guiaste a la presencia del Señor? ¿Nos guiaste? ¿Le diste mi palabra? Entonces, como cabezas, hombres, necesitamos llevar a nuestras familias a los pies de Cristo, siempre enseñando la palabra del Señor. Y vamos a leer así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Aquí está hablando, acuérdense, Juan. Dice: estas cosas los escribo, es escrito, como diciendo, acuérdense que es escrito, ¿verdad? Esta carta, ¿no? Les estoy dando a vosotros que creéis en el nombre, dice, del Hijo de Dios, para que sepáis, para que sepamos todos, que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí Juan? Nos está escribiendo para que sepamos y entendamos que usted y yo, los que hemos nacido de nuevo, realmente, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, dice que tenemos vida eterna. Como le dije al principio, vamos a morir físicamente, pero eternamente el hombre, mire, fíjese, ¿muere eternamente o vive eternamente? Es eterno. Entonces dice: para que sepáis, hermanos, en esta tarde, que tenéis vida eterna. ¿Cómo la ven? Y no es por obras, para que nadie se gloríe, sino es por pura gracia. El Señor Jesucristo nos hizo, como dice, que es gracia, un favor, un don inmerecido. ¿Qué favor nos hizo? El de que físicamente tú no fueras a morir en la cruz, déjame decir. Pero sí está bien escrito el que dice que tú mueras a ti mismo, a tus deseos y a tus anhelos. Que mueras a tus pasiones. Que tienes que morir, ¿verdad? Y que creer en el nombre del Hijo de Dios. Que tienes que estar en la presencia del Señor, ¿cómo? ¿Cada 8 días? ¿Cada vez que te acuerdes? Usted y yo, los que conocemos y profesamos conocer a Dios, tenemos que vivir todos los días de nuestra vida para el Señor. Tenemos que sobre todo predicar su palabra, predicar el Evangelio. Es importante, hermanos, que seamos agradecidos cada día con nuestro Dios. El simple hecho de que usted sepa hoy en este día que tiene vida eterna. No es para gozarse, hermano, no es para estar triste, es para gozarse. Es para ser agradecido. Es para darle gracias al Señor que nos ha dado su salvación. Que nos ha dado su salvación. Nos ha salvado, mi hermano. Entonces, como le dije al principio, si usted realmente reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, usted es salvo. Y no solamente en confesarlo, ¿verdad? Sino creerlo en nuestro corazón. Esperanza viva tenemos, hermanos.
que un día vamos a morir físicamente, pero resucitaremos juntamente. Y al abrir nuestros ojos, ¿no sería un gozo que estemos a la presencia del Señor? Por eso, mi hermano, el que conoce a Dios realmente tiene la certeza, si mañana muere, dice, voy a estar en la presencia del Señor. Sé que voy a estar delante de Él para entregarle las cuentas, porque no podemos evadir, hermano, estos hechos. No podemos evadir estos hechos de que el Señor no nos va a pedir cuentas. Entonces es importante, hermanos, que aquí entendamos, ser agradecidos porque tenemos el conocimiento, dice, de la vida eterna. Dice en esta traducción, Nueva Traducción Viviente: les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. En el nombre, fíjese, para que sepan que tienen vida eterna. Para que sepan, o para que sepamos todos, que tenemos vida eterna. Es importante entonces, hermanos, entender esto. Dicen entonces en el 14, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Fíjense, algo bien importante aquí nos va a enseñar con varias cosas. Y una de esas cosas dice aquí Juan, que dice, esta es la confianza que tenemos en ¿quién? ¿El que está enfrente parado? No, en el Señor, en Dios. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y aquí dirán, bueno, ahí está, hermano, hay que pedir todo lo que uno quiere. Fíjense, nos está enseñando la vida eterna el Señor Jesús. ¿Por qué nos va a enseñar esto? Pongamos atención. Nos va a hablar del pecado, Siempre el Señor nos va a hablar de eso. Y entonces dice, mira, si tú te acercas confiadamente y le pides alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, dice. Fíjese. Entonces, hermano, tú en este día que tienes el conocimiento, te acercas a adoración al Señor y vas a pedir por tu hermano. Fíjate, por tu hermano, no por el que no conoce. Después vamos a ver eso. Sino por el que conoce del Señor. Se supone que dice la misma Escritura, orar los unos por los otros. Ejemplo, si usted ve a un hermano que está haciendo algo indebido, ¿cuál es su deber? ¿De solaparle? ¿O de decirle, hermano, lo que tú estás haciendo no es correcto? O hermana, lo que usted está haciendo no es correcto delante del Señor. Si es un hombre entendido, si es un hombre que se deja, te va a decir, gracias, hermano. Pero si te dice, no, ¿y tú quién te crees? ¿Y tú quién eres? Ya vienes a arreglarme mi vida, si Dios me ama tal como soy, dice que no, porque hay muchas cosas de excusarse a veces. Si Dios me ama así como yo soy, sí, nos amó, pero Él quiere que cambiemos esas actitudes. No dice que seamos humildes, pues, como Él, no es así su palabra, que seamos mansos y humildes como lo es Él. Entonces aquí nos está diciendo, si pedimos, dice Juan. Y aquí es donde muchas veces, como le digo, hermano, esa es la importancia de no transgiversar la palabra. Usted está viendo aquí que dice el conocimiento de la vida. Entonces muchos dicen, ¿ya vio? Ahí está, dice, si pedimos, dice, yo tengo la confianza de que voy a tener un carro del año, dice. Yo lo creo. Y aquí lo dice, que si yo se lo pido en confianza, Él me lo va a dar, dice. Pero no le leen donde dice, si es conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿El qué? Nos va a oír. Y entonces dirá usted, hermano, nosotros cuando estamos pidiendo para nuestros deleites o pidiendo cosas que no son, ¿Él nos podrá oír? Claro que sí.
pero no nos las va a dar porque es conforme a su voluntad. Ahora hago otro ejemplo. Desgraciadamente hay muchos que de repente entran por ahí y le dicen, a lo mejor alguien que le conoce, le dice, órale por ahí a tu Dios, ¿no? Para que me dé trabajo. Les dicen, ¿no? Así, ¿no? No sé si usted ha ido. Y usted va y le dicen, si usted iba a la oración, alguien tiene una petición, porque dice petición. ¿Sabe qué quiere decir petición? Es pedir, ¿no? Es pedir, pedir, pero conforme a su voluntad. Alguien tiene una petición, no, sí, es que mi vecino quiere poner porque quiere trabajo. Fíjese, por eso es que cómo se mezcla todo en la iglesia hoy. Ahora, pues Señor, tú conoces al vecino de tal. Y gracias Señor porque la petición está hecha. Amén, pum. Déjame decirle que ahí no entra eso. Porque primero no se está orando para salvación. Se está pidiendo no conforme a la voluntad de las Escrituras. Mire qué concha, él se queda en la casa y tú orando y ya. Ya oramos por ti, dice, para que ya tengas trabajo. Pero qué tal si el vago está en su casa sentado, esperando y dice, no, ¿sabes qué? Ahora mejor dile a tu iglesia que me dé por ahí una ofrenda. Manteniendo vagos y ni que son cristianos tampoco. Déjame decir que la iglesia no está para eso tampoco. Está para ayudarle conforme a la palabra, pero no para mantenerlo ni para darle dinero a alguien para que se sienta bien. Vea hoy en este día, ¿sí? Por eso dice aquí el Señor a través de Juan, esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a ¿qué? A su voluntad, dice, entonces ¿por qué dice? Él nos oye. Estoy diciendo al principio, vamos a pedir por los que conocen del Señor. Señor, un ejemplo, usted viene y dice, yo tengo esta petición, Señor, que tal hermano, no vamos a poner nombre, pero que sea un hermano que diga, que este hermano de verdad llegue al conocimiento tuyo, que él pueda, ¿verdad? Que él tenga ese deseo de buscar de ti, que él se pueda y quite de él mismo sus actitudes que no son agradables, como rencor, egoísmo, eso. Pero ¿quién se lo tiene que quitar? La persona. Pero usted está orando para que el Señor le dé ese conocimiento. Pero hoy en día, hermano, lo queremos, la oración no hemos tratado, aquí habla bien claro Juan. Venimos ante Él y traemos, ahora hasta decimos, alguien tiene otra petición, dice, porque ya no es orar, hoy es pura petición. Sí, hermano, ya no es de que vamos a estar de rodillas al Señor y ser agradecidos por lo que han hecho y orar por las naciones, orar los unos por los otros, orar por los hombres en eminencia, por todo y por este mundo para estar en paz, dice la palabra. Y estar quieta y reposadamente. No quiere que, ya oré, ya voy a estar quieto. No. Es decir, de que siempre el Señor vaya sosteniéndonos con su mano y si nos sostiene. Pero ahora se les dice, ¿qué hora es tu petición? No, yo quiero, ore por mi esposo, dice. A ver, ponga la mano en la silla, le dice. Y véanlo ya ahí. Vamos a orar por su esposo. Primero, no conoce de Dios, ¿Sabe cómo es la mejor forma de predicarle si su esposo no es convertido? Con sus hechos. Usted va a predicarle con sus hechos, en atenderlo, no porque diga, no, yo ya me voy a alabar a Dios, hay que se quede, hay que se haga como quiera sus huevos. No, usted se levanta porque sabe que va a la iglesia, le pones por ahí su desayuno y él va a ver, mira, wow. En verdad que esta mujer ama a su Dios, va a decir, porque me ha dejado el desayuno ya todo puesto y ella se ha ido. Claro, hermano. Pero si le dicen, no, ¿sabes qué? Te haces de comer porque primero está mi Dios y después tú, dices. No es así, mis hermanos. Así no es. Si vamos a ir bíblicamente, así no.
Por eso dice el Señor que tenemos que ser de buen testimonio. O viceversa, ¿no? No nomás la mujer o el hombre. Porque hay casos donde el hombre es el que va a la iglesia y la mujer no quiere ir. Y entonces le dice, ore porque, bueno, entonces ya lo vemos sentado ahí. Dice. Si usted no le predica, ¿cómo lo va a ver? ¿Cómo se va a convertir? Todos quieren por oración, hermano, hoy en este día. Por petición, perdón. ¿Ah? Todos quieren pedir, pero yo quiero esto, yo quiero lo otro, pero nadie quiere pagar un precio. ¿O por qué no dicen, vamos a predicarle? Pero predíquele la verdad. Predíquele que está en pecado, que está destituido de la gracia del Señor. Que es un hombre pecador. No, pero ahora viene el Día del Padre, invítelo y trátenlo bonito. Siempre a veces la mejor forma de predicarle. Pero hermano, hoy en este día, ¿qué petición quieres tú, hermano? Yo ora por mi abuelita, dice, para que se sane. Y ya hablamos hace 8 días. ¿Por qué no dicen, ore por mi abuelita para que pueda conocer a Dios y para que sea salva? Antes que se vaya a morir. Pero no, yo oro por mi abuelita porque la sane y no se vaya a morir. Que Dios nos oye, sí nos oye, hermanos. A los que conocemos, a los justos. Pero se va a hacer conforme a su voluntad. Pero ¿qué estoy tratando de decir con esto? Que muchas veces traemos a oración gente inconversa que no conoce de Dios. Déjeme decirle que no va a responder su oración. Aunque usted diga, ¿cómo? Sí, porque hay otra manera, como le digo, sí podemos orar por la familia que no conoce de Cristo, sí. Pero que sea el Señor que tenga misericordia de esas personas. Ore por mi hijo, porque no conoce del Señor. Porque mañana tiene un examen, dice. Y como va a ser doctor, quiero que pase el examen. Bueno, él primeramente, ¿qué tiene que hacer? Estudiar, ¿verdad? Lógico. Pero dice, ya es viernes y anda de parranda, imagínense. Y todos vamos a orar por el vago. No, ¿cómo está eso? Entonces muchas veces la oración como que se ha turbado, se ha malinterpretado. Pero dice, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos va a oír. Dice aquí, el Señor Jesucristo nos invita a ir en todas las circunstancias con nuestras súplicas y peticiones, a pesar del pecado que nos asedia. ¿Ve? Dice, nuestras oraciones deben ser ofrecidas siempre sometidas a la voluntad de Dios. Y cada 8 días usted oye, a veces en los templos o en las iglesias, hermanos, en vez de que digan, hermano, vamos a dar gracias, se la pasan, hermano, ¿cuál es tu petición? Ay, hermano, vengo enfermo. Ore por mí, para que el Señor me sane. Y se ora, ¿no? Es correcto. Pon las manos sobre los enfermos, dice, y sanarán. Y ya. Viene el otro miércoles, y hermano, no, usted no ore, que ora el otro, porque dice, él tiene más función, dice. Y ¿qué ora su petición? No, porque estoy enfermo. Y se la pasan cada 8 días igual, hermano. Y no han entendido cuál es la voluntad de Dios. Y no pasan 8, 15, 20, un mes, 2 meses, y así siguen. Es más, yo no puedo porque ni me contesta la oración, dice. Es que así no es, porque no se le dio la palabra bíblica, que es una oración. Aquí nos va a hablar ahorita. Entonces, hermanos, no revolvamos. Vamos a orar por los cristianos, sí, primeramente, orar unos por los otros. Pero por los que no conocen, pues que el Señor tenga misericordia de ellos. Pero déjenme decir, no podemos pedirle un favor para que se los haga. A
a ellos. Porque ustedes han visto que, hermana Isabel Morales, díganle que ore porque mi tío está enfermo y para que se sane. Y muchas veces como dicen, no, sí, no hay que poner al tío, que para que... No, hermanos, entendamos bien claramente. Yo voy a orar por un hermano que esté en la iglesia y que como le digo, a veces no oramos ni por los hombres que están allá padeciendo, esos hombres que están en las selvas, y nos acordamos de eso, no nos acordamos de eso. Y ahí sí, Señor, guárdalos, súplele su necesidad, que puedan tener esos hombres que se van a los desiertos, a veces a los campos, a los montes a predicar. Señor, súplele su necesidad, porque tú eres grande. Pero estamos pidiendo de otra cosa. Ahí es donde tenemos que pedir por el hermano. Pero nunca nos acordamos a veces de los misioneros. O a veces del que realmente está también predicando la palabra. Como le dije anteriormente, ¿verdad? Y estábamos aprendiendo hace 8 días. Es que la iglesia es como un hospital. Sí. Pero aquí se te va a dar la palabra, y la palabra te va a penetrar y te va hasta tumbar el ídolo, déjame decirte. Cosa que a muchos no les gusta. Entonces no es aquí de pedir, es pedir conforme a su voluntad, dice, amén. Entonces entendemos, ¿no? Como que vamos aprendiendo cada día algo y dice usted, ay, ¿cómo? Pero si yo no estaba aprendiendo que tenemos que orar Porque déjeme decir, hermano, los que son del maligno son de él y no le conocen a Dios. ¿Cómo Dios puede hacerles un favor a ellos si no le conocen? Si no quieren aceptarle, si no quieren vivir conforme Él ha dicho. Entonces usted dirá, ¿cómo? ¿Será así nuestro Dios? Hermano, nuestro Dios es recto. Dice en esa traducción, estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada, fíjese. O sea que no es conforme nos agrade a nosotros, sino conforme le agrade a Dios. Déjeme decir que Dios no tiene la obligación de decir, ay, sí, te voy a curar al primo, por favor. Lo que deberemos de pedir es, Señor, que pueda conocerte, y si podemos tener la oportunidad de predicarle. ¿Cómo van a escuchar, cómo van a saber si nadie les predica? Dice la palabra. Ejemplo, cuando Pedro se puso en los hechos a predicar, ¿no? Dice que subió al techo y predicó. ¿Predicó qué? La palabra. No predicó sus hechos, no predicó, mire hermano, no, predicó la palabra del Señor. Y dice que se convirtieron, ¿cuántos más de qué? 3,000. Fíjense, se convirtieron, más de 3,000. Y fueron llenos, dice, del Espíritu. Fíjense, ¿qué fueron llenos del Espíritu? ¿Cuál es el Espíritu? ¿Fueron llenos de qué? De la palabra del Señor que habían aprendido, hermanos. Pero eso le digo, ahora de que ven, párate aquí y recibe del Espíritu. ¿Qué es eso? No, el que tiene que recibir es del Señor, de su palabra. ¿Cómo le van a conocer si no le dan la palabra? Seguimos en el 15, dice, y sabemos que Él nos oye, y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, dice aquí. Las peticiones, pedir, dice, ¿no? Las peticiones. Entonces, ¿cuáles son las peticiones? ¿Para qué son las peticiones? ¿Pedir para qué? ¿Para nuestro deleite? Pedir para el beneficio de la iglesia, para el beneficio del hermano. ¿Qué digo para el beneficio? ¿En qué? Para que no me entienda.
Por decir, el hermano está padeciendo, pues que el Señor le dé fuerza, que el Señor le dé esa comprensión de que tiene que seguir adelante sin importar su circunstancia. Pero ahora, como le digo, ya nadie quiere padecer dolor ni sufrimiento, ya que me lo quiten. A veces es tan fácil ir al doctor también, hermano. Pero como se les enseña, tú no tienes que ir al doctor, tú ya eres sano y papá. Entonces llegan a la iglesia, a la oración y le dicen, hermano, ore por mis pies, que tengo hongos. Tan fácil, hermano, cómprate una pomada y úntatela. Pero hermanos, a veces, no, es que yo ya no quiero vivir con estos solos, hermanos. A veces como que nos salimos de la secuencia, nos salimos de la palabra, hermanos. Y se oye hasta como gracioso, ¿no? Pero es la realidad, hermanos. Si yo, como le dije al principio, si usted ve a un hermano hacer cosas indebidas, pida por ese hermano. Pida por esos hermanos, esa hermana. Que el Señor, un ejemplo, que usted está viendo que el hermano está haciendo algo indebido en su matrimonio, ¿qué va a hacerle? ¿Lo va a consentir? No, le va a llamar la atención, pero le va a dar la palabra y usted va a orar por él para que el Señor restaure el matrimonio de él. Claro, que ella y él tienen que poner ¿de qué? De su parte. ¿O por qué? Porque usted ya le dio la palabra del Señor. Entonces es importante, hermanos, que pidamos conforme al corazón de Dios, no conforme a nuestro corazón, no conforme nosotros a veces creemos pedir. Dice aquí, en algunas cosas son contestadas rápidamente, claro. En otras se otorgan de la mejor manera, aunque no como se pidió. ¿Yo? Debemos orar por el prójimo y por nosotros mismos. Fíjese, ¿eh? ¿Orar por quién? Por tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Un ejemplo aquí, hermano Tomás. Exactamente. Y por los demás, dice. Como para que entienda, por sus hermanos de la iglesia, y como dije al principio, por hombres que a lo mejor, como dice usted, no conocen del Señor, pero que puedan guiarnos. Pero fíjese ahora, hombres que cada día levantan leyes que para que los homosexuales se puedan casar, y nadie habla de eso en las iglesias. No, es que ¿cómo, hermano? Vamos a hablar de eso, y si pasa por la tele, y si pasa como, no, hermano. Y es pecado, ¿sí o no, la homosexualidad? Es pecado. Por eso, hermano, hay que pedir conforme a la voluntad del Señor. ¿Que Dios lo permite también? Sí lo permite. Pero para que no se vaya como decir, primero nos dijo que no tenemos que orar por los hermanos, por los que no conocen de Dios, y después porque dice que tenemos que orar por los que hacen leyes y todo eso. Porque, hermano, esos son la gente que rige este mundo, que aún también Dios lo permite. Pero te estoy diciendo, te puse el ejemplo al principio, pero no vas a orar por alguien que no conoce del Señor para que se le haga el favorcito, entendamos ahí. ¿Entendieron ahí o no? ¿Verdad? Para que no se le haga el favorcito. Porque si uno a veces le dan el recadito, vamos por ahí en tu iglesia, ¿no? Para que a ver si mi primo puede pasar la línea, dice. Como si Dios lo mandó a traer, ¿no? Eso viene uno por su propia voluntad, ¿sí o no? Y usted ha oído casos, ¿sí o no? Y Señor, tápale los ojos a la migra y no sé qué tanto, y pásalo de noche, y que... Si va a pasar, puede pasar. Que está violentando una ley, claro. Pero a veces nos hacemos cómplices de eso, quiero que entendamos. Si usted ha oído eso, hermano, una oración porque viene mi primo bajando la línea. Digo yo, ¿por qué él no ora? No, es que cuando está mucho, dice la oración del justo es eficaz y puede mucho. ¿Será lo que se refiere ahí? La oración del justo es eficaz, dice, es verdadera.
entonces estaremos mintiendo en una oración. Señor, y le dicen, ni el primo ni conoce del Señor, y Señor, pásalo, pero cuando llegue aquí, que llegue a la iglesia. Antes de venirse, porque dice, primo, quiero compartirte, ¿tú crees que sea la voluntad del Señor que te venga? ¿Verdad? Y no, pues claro, quiere que yo vaya a ganar los dólares, dice el primo. ¿Verdad? Porque ese es el anhelo de cada persona, venir a este país. Gracias al Señor que le hemos conocido y entendemos a Él. Pero fíjense, ¿no? Usted ha oído muchos casos de que viniera el hermano, ore porque va a bajar mi hermano. Hay una línea. Déjame decirle que mi oración no va a ser contestada. Mi oración no va a poder ser contestada. Mire, ¿cuánta gente no ora y pasa, hermanos? Déjeme decirle, ¿cuántas personas no oran y si no pasan sus familiares? ¿Qué tuvieron que hacer para pasar? Pagaron. ¿Verdad? Entonces, aquí no podemos comprar los favores de Dios ni pedir, ay, me el favorcito para el primo, hazme el favorcito para la prima, hazme el favorcito para el tío. No, hermanos. Es para los que conocen de Cristo y para que los levante. Si usted ve a un hermano caer, ¿qué va a hacer? Orar y decirle, Señor, levántalo, ¿verdad? Porque hay hermanos que caen, sí, levántalo, restáuralo, Señor. Esa es la oración, hermano. Y que de verdad cuando se levante pueda conocerte y no desmaye y siga ese caminar. Ay, hermanos, hoy en día se ha desviado todo eso. Dice en el 15, dice en esta traducción, y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Pero leyó anterior, le va a dar conforme a ¿qué? A su voluntad. El que entiende. Por eso aquí le está diciendo Juan, ¿verdad? Nos está escribiendo a vosotros, que entendéis que los que son nacidos de nuevo. Dice el 16, si alguno vea entre lo que entra aquí, viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida. Esto es para los que cometen pecado, no que sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y aquí como que entra un dilema a veces, ¿no? Y usted dice, ¿cuáles son los pecados de muerte, hermano? ¿Cuáles serán esos pecados de muerte? Déjeme decirle punto para aclarar. El que es nacido de nuevo y falla, si o no tiene perdón de Dios, puede tener ese perdón del Señor otra vez. Pero alguien que no conoce del Señor, ¿cómo puede tener perdón? Si no le conoce, si ni le ha conocido. Entonces hermano, el que ha... Porque muchos dicen, ¿por qué entonces el de la iglesia se fue, hermano? Si él conocía de Dios. Profesaba conocer a Dios, pero nunca hubo un nacimiento verdadero en su corazón. ¿Y qué hace? Se va y va hablando cosas de la iglesia, se va hablando cosas y dice, no, ese Dios que ahí no me sirve, no, y luego que el Espíritu, no, van blasfemando, hermano. ¿Qué es blasfemar? Van maldiciendo, no a mí, sino al Señor. Lo dice ahí la palabra, que aún está en Mateo 12:32. Usted ha oído la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Están entonces blasfemando en contra de quién? Del mismo Dios. Están blasfemando en contra del mismo Dios. Entonces cuando dice aquí, entendamos en el 16, si alguno de ustedes ve en esa traducción, si alguno de ustedes ve que un hermano en Cristo, fíjense, comete un pecado que no lleve a la muerte,
debe orar por él. Y Dios le dará vida a ese hermano. Pero hay un pecado que lleva a la muerte. Y no digo que se ore por quienes lo cometen. Ahí está bien claro. ¿Sabe por qué? Porque usted dice, hermano, ese es hermano. Oremos por él para que lo deje de los vicios, para que lo aleje de las mujeres. ¿Qué está haciendo, hermano? Está practicando y viviendo en pecado. Se le ha dicho la palabra, no hagas esto, no es correcto delante de Dios, porque lo que está haciendo es pecado. Un ejemplo, los borrachos no... pero si dice la palabra que hay que tomar vino, porque siempre se excusan en eso. ¿Y si dice la palabra, sí o no? Pues que, claro, Pablo le dijo a Timoteo. Pero le dijo, Timoteo, agárrate el vino y te emborrachas, le dijo, ¿ah? O así dice. No, le digo, Timoteo, por tus malestares, por tus dolores de estómago, tómese su vinito. Y el otro es porque a ti te gusta el estómago, dale tu vinito. No, hermano. Entonces muchos se dicen, pues aún Dios le dice, Jesucristo hizo el vino. Porque muchos se acuerdan también de eso. Jesucristo hizo el vino, ahí en las bodas. Pero yo le digo, lo haría el vino, no especifica, ¿va? Para que se emborracharan todos. Porque imagínense el Señor Jesucristo, ¿no? Puede hacer el vino para que se emborrachen todos, ¿no? Jamás, hermano, o sea, el Señor no se puede contradecir. Muchos dicen, es que era un vino no fermentado. No, vino es vino, hermano. Pero no quiere decir que todos se emborracharon. ¿Qué hace una boda cuando alguien se casa, hermano? Con la tradición y el típico, ¿qué? El brindis, ¿no? Y usted se toma un ejemplo, a lo mejor, ¿no? Manzana, no usa vino, jugo de manzana. Hay gente que usa vino. Y se toman y brindaron y ya. ¿Y ya cuando se emborracharon? Pero tampoco, como dicen la iglesia, no, es que no vamos a probar ni una gota. Está bien, no van a probar ni una gota. Yo, lo que a mí se me refiere, yo no lo haría, lógico. Pero hay iglesias que sí lo hacen. Es como un ejemplo, en la cena del Señor. Hay gente que sí sirve vino. Reflejando, como dicen, este es el cuerpo. Y agarran y ya cuando se emborracharon por eso. Es que es un dilema muy, ¿cómo les diré? Si no, realmente el que no ha nacido no lo entiende. Ahora, ¿a usted le gusta el vino? A mí no. A usted no, pues tampoco lo tomaría, lógico. Entonces, es importante entonces entender eso, hermanos. Entonces dice aquí, si comete un pecado, entonces ¿qué dice? El que no ha nacido de nuevo, ¿qué hace, hermano? ¿Qué practica? El pecado, correctamente. Pero muchas veces como que se camuflajea entre la iglesia, ¿no? Ay, como que Dios lo levante, que Dios lo restaure. Muchas veces nomás se ora, pero nunca se le predica y le dice, ven aquí. ¿Realmente naciste de nuevo? ¿Realmente sabe lo que es nacer de nuevo? No, pues que a mí me dijeron ora aquí, yo oré y pum, ya. No. El nacer de nuevo es que tú dejes tu manera de vivir como la vivías viviendo antes. Pero eso a mí no me dijeron, dice. Yo sigo igual, dice yo con que venga a la iglesia, yo ya cumplí con Dios tradicional, ¿no? El Señor es bien claro en su palabra donde dice que tenemos que dejar, ¿ya?, la forma en que venimos viviendo, que son nuestros pecados. Él habla de muchos pecados que ya los vimos, hermano. Avaricia, enojo, borrachera, fornicación, adulterio, todo eso. Fíjense, en la iglesia hay hasta adulterio. Mira, a veces los pastores saben que esos no están casados y, pero si les digo se me van de la iglesia. Fíjese, ¿qué está solapando entonces? El pecado, hermano. Pero eso sí, en el día de la cena del Señor, tómense porque están bien con el Señor. ¿Usted cree que eso está bien? Vamos a entender
como que nos está cayendo fuerte, pero así es la realidad, hermano. No, hermano, es que ella sí nació de nuevo y él también, sí, pero no están casados. Y si no están casados, ¿qué están haciendo entonces? No creo que duerman en cuartos separados, ¿verdad? Ni en cama separada, ¿verdad? Y la escritura es claro, dice, si no estás casado tú y tú, estás fornicando. No, yo no voy a ir porque ahí no hay amor. No. Hay que hablar con la verdad de Jesucristo. Porque si yo quiero solapar a esta parejita, me los gano, me los echo a la bolsa. Y muchos dirán, ahí su iglesia va a quedar vacía porque, bueno, no es mi iglesia, déjeme decirle. Si entendemos el término iglesia, ¿qué quiere decir la iglesia? Cuerpo de Jesucristo. No, es que ahí predican pura piedrada, pura matazón. Entonces, ¿por qué les habló Cristo así a los de su tiempo, a los mismos judíos? ¿Y qué le decían? ¿Lo felicitaban? ¿O qué dice? ¿Procuraban qué? Matarle, dice. Procuraban matarle. Wow, ¿no? Y por predicar su verdad, no, dice por predicar al Padre. Y decirle, yo soy el camino de regreso a la presencia de Dios. Entonces entendemos ahora más, entendiendo cada día lo que es la oración hacia Dios. Y sobre todo el conocimiento de la vida. Entonces nos dice aquí, tenemos que pedir por un hermano. Dice en el 16, en la de nosotros, en la Reina Valera. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, hágase de la vista gorda. Dice. No dice solápeselo. No, tampoco, dice. Dice, si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios pedirá a Dios, le dará vida. Lo reconciliará, lo va a restaurar. Esto es para los que cometen pecado, no que sea de muerte. Hay pecados de muerte por el cual yo digo que no se pida. Esto está hablando ahí también, hermano, del que no ha nacido de nuevo. Como le dijimos al principio, estábamos diciendo, ¿cómo va a pedir por alguien que no ha nacido de nuevo? Porque dice aquí en el 17, toda injusticia es que pecado, pero hay pecado no de muerte, dice aquí. Toda injusticia, dice, es que pecado. Entonces dice aquí en el 16, ¿verdad? Donde dice viere, si alguno viere, del griego eido, como eido, ¿no? Eido, dice. Si viere, dice, quiere decir, eido del griego dice conocer, saber, percibir, reconocer, saber, conocer, conocido, ignorar, informar, mirar, dice. Dice, si alguien viera, dice, ¿verdad? Viere ahí, si alguien viere a su hermano cometer, ¿qué es cometer? Fíjese, pecado, de todo junto dice es hamatán. Dice, es errar el blanco. Errar, dice, pecar, dice, cometer pecado o el que practica el pecado. Entonces, si usted está viendo a su hermano que está practicando el pecado, va a orar, pero sobre todo va a ¿qué? Darle la palabra. Darle la palabra que pueda realmente conocer al Señor y que realmente lo pueda perdonar. Porque se camuflajea, hermano. Si no, pregunten el Simón el mago, pregúntenle ahí en la Biblia. Estaba camuflajeado, ¿eh? Decía, yo también soy cristiano, ya hasta me bauticé y todo. Pero realmente era su conversión. Por eso le dijo ahí, le dice Pedro, mejor pídele al Señor que tu pecado sea perdonado y arrepiéntete.
Y tal vez el Señor te perdone. Dice. Bien, Señor misericordioso. Y tal vez el Señor te perdone. No le digo, ya no te va a perdonar. No, arrepiéntete de tu pecado y ruégale al Señor porque te perdone. ¿Por qué? Porque no era nacido, hermano. No era nacido de nuevo. Entonces, aquí entendemos, a los nacidos de nuevo se le puede entonces pedir al Señor que cayó el hermano, que hizo una falta, que pecó contra el Señor. Claro, va y se le da la palabra, se ora por él para que el Señor lo levante, ¿no? Ya está ahora. Pero si ya lo veo que está cometiendo pecado y no hace caso, ¿cómo le vamos a pedir al Señor entonces? Si no quiere conocerme. ¿No? Por más que le venga y vamos a meterle el aceite, vamos a sacarle el demonio para que la deje libre. No, eso no, hermano. Lo que tiene que hacer él es nacer de nuevo, realmente conocer, dejar de practicar el pecado, dejar de estar errándole al blanco. Entonces es importante, hermano. Entonces seguimos en el 17, porque antes que se me había pasado eso. Cometer, entonces vemos lo que es, que está practicando el pecado. Dice 17, todas las malas acciones son pecados, fíjese, pero no todos los pecados llevan a la muerte, fíjese. No, claro, no, es cierto. ¿Cuántos de nosotros no en día pecamos contra Dios? ¿Y por eso ya nos llevó a la muerte? No, llegamos y pedimos perdón. Aquí entendamos, yo creo que el que aquí se llama ser cristiano y reconoce a su Señor, Señor, he pecado contra ti en ese día, perdóname. Y bien dicho, claro, está ahí mismo en Primera de Juan, si nos vamos más atrasito, pues vamos a verlo. No, porque muchos dicen, hermano, ya dice porque Primera de Juan. Dice en el 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Ya. No practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, ¿quién? Unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Y en el 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Que tenemos que confesar nuestros pecados, mi hermano. Y no tienes que ir con un hombre, no. Tienes que ir delante de la presencia del Señor y decir, Señor, pequé contra mi hermano, pequé contra mi esposa, pequé contra a lo mejor, no sé, pero cometí contra ti, que es lo principal. Perdóname, Señor. ¿No? Entonces, como dice aquí, todas las malas acciones son pecado. Y es cierto, ¿no? Señor, perdóname por no ver lo que no es mío. Señor, perdóname por desear lo que no es mío. Pero no, Señor, quítame estos ojos para que ya no vuelva a ver nada. Señor, perdóname por ver lo que... Y ayúdame, ¿verdad? A morir más cada día a mí. O sea, que yo vaya muriendo. ¿Cómo nos va a ayudar? Con su palabra, no es algo que te va y te lo quita, no, que te lo tiene que quitar es usted, pero con la palabra del Señor, ¿cómo? Leyéndola, escudriñándola. Dice en el 18, hijos míos, perdón, aquí, está bien, en el mismo uno me queda bien santo, dice en el 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica, fíjese, el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no les toca. Ahí vamos a ver algo bien importante. Fíjese, sabemos todo aquel que ha nacido de Dios, fíjese, ha nacido de Dios. ¿Vean? Ahí donde leímos anteriormente lo que quiere decir injusticia, del griego adikai.
dice, por implicación el acto, dice, el carácter o vida o acción que se la pasa haciendo iniquidad, injusticia, maldad, malo agravio, maldad. Eso es lo que es injusticia. Por implicación dice el acto de carácter de vida o acción. Que sigue que está en la injusticia, ¿no? Que es la maldad, el malo o el agravio. Ok, seguimos en el 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, fíjense, ha nacido del griego genao, dice procrear propiamente del Padre, pero por excepción de la madre, está refiriéndose al hombre, ¿no? Pero aquí Dios dice procrear, figurativamente dice regenerar, engendrar, dar a luz, nacer, nacimiento, concebir. ¿Quién nos engendró nuevamente? ¿Quién nos hizo nacer de nuevo? Dios, mi hermano. Por un nuevo nacimiento. Nacimiento, fíjense. Por eso dice aquí. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, que han sido engendrado por Dios, no practica el pecado. No practica, no quiere decir, no sigue viviendo en el pecado, o no sigue haciendo lo que le gustaba hacer. Y lo que es nacido de Dios dice, no, ahora eso es pecado y eso ofende a Dios, a mi Creador. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca, dice aquí. Maligno, dice, ¿verdad? Aquí donde dice y el maligno, ¿saben a qué se refiere, no? Y el diablo, ¿no? Que es una forma de expresión. El diablo dice, no le toca. ¿Qué quiere decir no le toca? ¿Sabe qué quiere decir ahí? No le toca, no lo maneja. El guión dice, no, el maligno no lo toca, no lo maneja. O sea que ya no, los deseos del maligno lo atraen, ya no le dice, ay, alguien que no conoce de Dios, luego el pecado se le presenta y lo maneja al gusto. Por eso el pecado lo trae así, mire, porque lo está manejando. Pero dice, pero los que hemos conocido de Dios, el maligno no nos toca, no nos puede manejar con sus antojos, porque somos de Dios, hemos nacido de Dios. Ve ahí la importancia de conocer al Señor, a nuestro Creador. Dice el 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno, mis hermanos. Sabemos, dice que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Fíjense, el mundo entero, Dice, la humanidad está dividida en dos partes. El que pertenece a Dios y el que pertenece al maligno. Los creyentes verdaderos pertenecen a Dios, son de Dios y vienen de Él, y para Él y por Él. Mientras el resto, de lejos de la gran mayoría, están en el poder del maligno. Y hacen sus obras y apoyan su causa. Sí es cierto, ¿no? ¿Qué hace alguien que usted no puede ver tan claramente? Alguien que no conoce de Dios. ¿Qué hace? ¿Qué practica? Pecado, vive en pecado. Hace lo que a él le gusta hacer. Otro ejemplo, cuando usted y yo no conocíamos del Señor, ¿qué nos gustaba hacer? Nuestros deleites. Como dice por ahí, muchos el fin de semana esperaban para irse a parrandear, a los bailes. Y usted, ay, claro, porque aquí el gusto le estaba dando, ¿no? A su cuerpo, a las barras. ¿Qué va a ir? ¿No va a tomar, a emborracharse? Y muchos a buscar mujeres, aunque así se oye. Eso es lo que iban. Pero como usted ha nacido de Dios, ya no practica eso. Ya no vive en el
pecado. Y el diablo dice, cuando usted es nacido de Dios, y el diablo no lo vuelve a manejar como antes. Dios nos conoce desde antes, hermano. Y cuando todos los que están bajo el maligno saben sus deseos, lo que le gusta, lo que le apasiona, lo que le agrada. Dice cómo es el maligno, ¿no? Siempre al hombre, ¿qué le va a traer? Sabe la debilidad. Porque antes estábamos ahí, hermano. Sabe el deseo tuyo. Pero como dice, vamos a evitar eso. No vamos a practicar más todo eso, porque ahora somos de Dios. Hemos nacido de Dios. Dice aquí en el 19, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Dice en el 20, perdón, donde dice, sabemos que somos hijos y que está bajo el maligno, dice. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué? Entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿En quién está la vida eterna? En Jesucristo. ¿Quién es el verdadero? Cristo. Si usted y yo probaremos ser, soy cristiano, soy de Cristo, entonces ¿qué vamos a vivir? ¿En una vida de falsedad? ¿O aparentando? Vamos a vivir en Cristo. El Señor se nos ha dado entendimiento. ¿Qué dice aquí? Verdadero, del griego alexinos. El verdadero, el veraz, el sincero. Y sí, Jesucristo nos habló con sinceridad. Nunca hubo palabra en su boca de engaño o de mentira, déjame decir. ¿Cómo ahora el día los predicadores de hoy en día pueden engañar al rebaño? Y usted ha oído esa típica clase, ¿no? De que el Señor me dijo, el Señor me ha dicho eso. Y hoy lo voy a decir, el Señor me dijo que de aquí, vean, siempre lo primordial, como estamos diciendo al primero, su anhelo es el dinero. 7 de aquí me van a dar de a 500, dice. Y si no me lo dan, les voy a decir su nombre y van a quedar en vergüenza. Fíjese cómo manipulan, ¿eh? Y ustedes se voltean a ver, ¿y cuántos somos? Oh, sí. Dice, ¿cómo? Dice. Y hermano, eso no es así. ¿Qué nos dice Jesucristo a través de su palabra, hermano? Él es fiel y verdadero. Y en Él no hay mentira. Sigamos donde dice aquí, en el 20, en esta traducción. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Fíjese, ¿qué te dio? Entendimiento. Para que podamos conocer a Dios, al Dios verdadero. ¿Y cómo lo vas a conocer, hermano? ¿Abriendo tu Biblia cada 8 días? ¿O viniendo cuando puedas? ¿O queriéndote congregar cuando quieras? ¿Cómo le vas a conocer si no abrimos las Escrituras? ¿Cómo le vamos a muchos dicen, no, es que el que está predicando me lo tiene que dar a... No, el que tiene que conocer a Dios cada día es usted. Porque usted va a saber ahí realmente que si se le está dando la palabra o no se le está dando la palabra. Por eso aquí dice, al que nos ha dado el entendimiento, y sobre todo te va a dar entendimiento para poder comprender las riquezas de Dios, hablando espiritualmente, no las riquezas de como ya estamos viendo de aquí,
para ver las riquezas de Dios, de su grande amor, de su poder, de su bondad. Como dice aquí, de su veracidad, de que Él es verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión ¿con quién? Con su Hijo, Jesucristo. Él es el único Dios verdadero. Él es la vida eterna. Por eso dijo al principio Juan, los que han creído ¿en quién? ¿En el pastor de qué? El que predica, no, en Jesucristo. ¿El Hijo de quién? Ahí está, para que digan, ahí está, el Hijo de Dios. Él es el verdadero. Y el único, déjenme decir, ahí lo dice, y el único verdadero. No hay más, hermano, es el único verdadero. Dice en el 21, ya para terminar, dice, perdón, antes dice, el Hijo, el verdadero, y la vida. ¿Quién es la vida? Entonces, si tú estás en Cristo y haciendo la voluntad de Dios, tú estás en Dios y estás conociendo al verdadero. ¿Y tienes qué? Vida eterna. Y tienes vida eterna no porque ya te la ganaste, y yo estoy a la falta de Dios todos los días. No. Te la dio el Señor, dice, por pura gracia. ¿Pero qué implica esto? Seguirle. Tiene un precio. Cueste lo que cueste, venga lo que venga. No tienes que retroceder, ni como estábamos hablando al principio, ni hablar suavecito. Siempre que veas a un hermano ahí cometiendo pecado, háblale. Y muchos dicen, ay, pero si estoy igual, pues ¿para qué le hablas si estás igual? ¿Verdad? No, es que yo no tengo que decirle nada porque hay que se las arregle con Dios. Bueno, y aquí que nos dice la Escritura, hay que orar por ese hermano. Sobre todo hay que darle la palabra. Dice el 21, hijitos, guardaos de los ídolos santos. Amén, dice. ¿Que te tienes que guardar de qué? De los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Pero antes de ídolo dice guardaos. Guardaos quiere decir del griego pulazo. Y dice vigilar, estar en guardia, por implicación preservar, obedecer y evadir y abstenerse, dice. Custodiar, guardar, dice. Por eso dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Y fíjense que quiere decir ídolos, para que no piensen que nomás es una estatua. Que claro, es una estatua de un dios, claro. Dice ídolos del griego eidolon. Es una imagen para adoración. Aún el mismo pueblo judío, cuando la esposa de Jacob dice que Raquel dice que traía sus. ¡Ay! Y a ver, saquen su cartera. A ver, que saquen ahí el chuchito que están ahí. Guardaos, dice, de los ídolos. Y muchos, miren hermano, muchos que ya están en la iglesia y todos vienen aquí en su cartera, traen su estampita de no sé quién. No, es que este me hizo el favor. Hermano, dice, guardaos de los ídolos, dice. Es una imagen para adoración. Por implicación, un dios pagano. O plural, dice, la adoración del mismo. Por eso dice, guardaos de los ídolos, guárdate de eso. Dice, mismo ídolo e imagen. Si no traes el ídolo, pero te lo haces. Y lo guardas en tu corazón. Por eso dice aquí bien claro a través de Juan, hijitos, guardaos de los ídolos. Y aquí para que entendamos, y en el 21 dice, queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Qué importante, dice,
Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Nada por encima puede ocupar el lugar de Dios primeramente en el corazón. La prioridad y lo primordial tiene que ser Dios. Siempre tiene que ser el Señor, ¿verdad? Si hemos nacido de nuevo y le hemos conocido, el Señor siempre primeramente va a estar en tu corazón. Y no vas a traer una estampita en tu cartera, ¿verdad? Ni nada de eso. Ni teniendo un altar en tu casa, ¿no? No, mi hermano, lo que tiene que ser, dice que guardarnos y alejarnos siempre de lo que siempre quiere ocupar primeramente el lugar de Dios en nuestro corazón. Entonces hemos entendido un poquito, ¿no?, cuál es el conocimiento de la vida eterna. Que vamos a orar sí, por los hermanos. Que vamos a orar por los hombres en eminencia, sí, también. Pero como le dije, no vamos a venir aquí a traer a alguien que no es nacido de Dios para que Dios le haga un favorcito. Porque eso así no es, mi hermano. El Señor nos dice, tenemos que orar los unos por los otros. Ora por tu hermano para que sea restaurado y sea levantado. Amén. Y bueno, vamos a ponernos de pie y darle